En una opulenta mansión, el millonario viudo Ricardo Vargas vivía una pesadilla que todo su dinero no podía resolver. Todas las noches, a las 3:15 a.m., los gritos de terror de sus pequeños gemelos rompían el silencio de la casa, atormentados por una misteriosa señora oscura que afirmaban ver desde la muerte de su madre, Sofía, 8 meses atrás. Cansados y aterrorizados, los niños no dormían, y su desesperado padre tampoco. Tras el fracaso de 5 niñeras y los mejores especialistas, llegó Ana Torres, una candidata sin títulos universitarios ni referencias de prestigio, pero con una mirada tranquila y un enfoque poco convencional que prometía no solo calmar a los niños, sino transformar la vida de la familia para siempre. La casa de 3 pisos en Las Condes estaba inmersa en una tensa calma a las 3 de la madrugada. Por fuera, los jardines impecables y la piscina, iluminada, proyectaban una imagen de felicidad y prosperidad, pero por dentro, la realidad era muy diferente. Ricardo, dueño de una de las constructoras más grandes del país, caminaba por los pasillos con ojeras profundas y el cabello desordenado, sin haber tenido una noche de sueño reparador en 8 meses. Los gritos comenzaron puntualmente a las 3:15 a.m., como un eco de la tragedia que se había llevado a Sofía. Mateo y Lucas, sus hijos de 5 años, se despertaban en un pánico absoluto, temblando y sudando frío, como si hubieran visto un fantasma. Ricardo subió corriendo las escaleras, ya sabiendo lo que encontraría. En el cuarto decorado con superhéroes, los niños estaban acurrucados bajo una mesa, abrazándose y llorando desconsoladamente. «Papá, ella estaba aquí otra vez», balbuceó Mateo señalando la ventana cerrada. «La señora oscura que se lleva a las mamás quería llevarnos a nosotros también». Lucas solo lloraba, incapaz de articular palabras, temblando de tal manera que Ricardo temió que su hijo pudiera sufrir convulsiones. Intentó abrazarlos, pero los niños se encogieron, como si su contacto pudiera lastimarlos. «Mis hijos, no hay nadie aquí. Están seguros conmigo», susurró Ricardo con voz temblorosa, sintiéndose vacío y desesperado. Sofía siempre había sabido cómo calmar cualquier tormenta emocional, cómo ser padre en momentos de angustia. Durante los siguientes 40 minutos, Ricardo repitió el ritual de cada noche, intentando en vano convencerlos de regresar a sus camas. Mateo y Lucas solo lograban dormir algunas horas cuando el sol comenzaba a salir, despertándose agotados e irritados. A las 6 de la mañana, mientras Ricardo preparaba café, la señora Carmen, la 5ª niñera en 4 meses, bajó las escaleras. Era una mujer de 60 años, con excelentes referencias y 20 años de experiencia. Había llegado con la convicción de resolver el problema de los gemelos, pero 2 semanas después se veía visiblemente desgastada. «Señor Ricardo, necesito hablar con usted», dijo evitando el contacto visual. La conversación era la misma de siempre. «Lo he intentado todo, señor. Tés relajantes, música clásica, diferentes dietas y rutinas de sueño, pero estos niños necesitan una ayuda profesional que yo no puedo ofrecerles. No duermen más de 3 horas por noche desde hace meses. Esto no es normal». Ricardo suspiró y se sentó en la mesa de la cocina, el mismo lugar donde Sofía solía desayunar con los niños. Ahora, la enorme mesa parecía vacía y fría. «Señora Carmen, entiendo perfectamente si quiere irse», le dijo. Le explicó que ya había llevado a los niños a 3 pediatras, 2 psicólogos infantiles y un neurólogo, pero todos los exámenes salieron normales. Los médicos dicen que es trauma emocional, pero ningún tratamiento está funcionando. La charla fue interrumpida cuando Mateo y Lucas bajaron arrastrando los pies, con una expresión de cansancio impropia de niños de 5 años. Apenas probaron el desayuno. Solo jugaron con la comida en sus platos, con la mirada perdida. Ricardo sintió cómo su corazón se rompía otra vez. Esos no eran los mismos niños risueños y llenos de energía que habían corrido por la casa 8 meses atrás. Esa misma mañana, la señora Carmen presentó su renuncia, uniéndose a la lista de niñeras que no pudieron lidiar con el terror. Nocturno de los gemelos. Ricardo se sintió solo y desorientado. Había construido un imperio empresarial desde la nada, pero frente al dolor de sus hijos, se sentía completamente impotente, como un hombre perdido en el mar sin brújula. El lunes siguiente,
Ricardo estaba en su oficina en el piso 30, intentando concentrarse en una reunión con inversionistas japoneses, cuando su teléfono sonó por quinta vez en una hora. Era la escuela de Mateo y Lucas. «Señor Vargas, necesitamos que venga a buscar a los niños urgentemente», dijo la coordinadora pedagógica, con voz preocupada. Se durmieron durante la clase de matemáticas, y cuando intentamos despertarlos, Mateo empezó a gritar que no quería ir al lugar oscuro. Ricardo se disculpó y salió corriendo de la reunión, abandonando un negocio de millones de dólares, que se había estado gestando durante 6 meses. En el camino, llamó a su secretaria y le pidió que contactara a agencias de niñeras especializadas. «No importa lo que cueste, necesito encontrar a alguien que entienda lo que mis hijos necesitan». Al llegar a la escuela, encontró a Mateo y Lucas durmiendo en la sala de la directora. Un sueño agitado, lleno de movimientos bruscos y pequeños quejidos. «Señor Vargas, con todo respeto, estos niños necesitan acompañamiento médico intensivo», le dijo la directora, una mujer con más de 20 años de experiencia en educación infantil. «No se concentran en clase, se duermen, y cuando están despiertos parecen estar en alerta por un peligro invisible. Los otros alumnos se están asustando también». Ricardo sabía que tenía razón, pero todos los especialistas que había consultado le decían lo mismo. Necesitaba paciencia y tiempo. En el auto, Mateo hizo una pregunta que le heló la sangre. «Papá, ¿mamá murió porque se durmió?». Lucas completó la idea de su hermano. «Por eso no podemos dormir, para no morir como mamá». Ricardo tuvo que detener el auto porque sus manos comenzaron a temblar. Nunca había pensado que los niños pudieran haber hecho esa asociación. Sofía había muerto de una embolia pulmonar mientras dormía, y los niños la habían encontrado a la mañana siguiente. «Mis hijos, mamá no murió por dormir», intentó explicar Ricardo, pero las palabras salían confusas. Ella tenía una enfermedad que los médicos no descubrieron a tiempo. «Dormir es seguro. Siempre han dormido toda la vida y nunca ha pasado nada». Pero Mateo negó con la cabeza. «No, papá, si dormimos, la señora Oscura viene a buscarnos. Se llevó a mamá y puede llevarnos a nosotros también». Esa noche, Ricardo tomó una decisión drástica. Improvisó una cama en la sala y decidió dormir junto a sus hijos, con la esperanza de que su presencia constante los tranquilizara. Puso las camas de los niños una al lado de la otra en el sofá, dejó todas las luces de la casa encendidas y hasta contrató a un guardia de seguridad para que se quedara en la puerta principal. Si el miedo era por una presencia externa, él se aseguraría de que se sintieran protegidos. La estrategia funcionó parcialmente. Mateo y Lucas lograron dormir unas 4 horas seguidas, un progreso considerable. Pero a las 2 a.m. se despertaron gritando y señalando la escalera, jurando que habían visto una sombra bajando hacia ellos. Ricardo no vio nada, pero la desesperación en los ojos de sus hijos era tan real que empezó a cuestionarse si se le estaba escapando algo importante. Quizás había algo en la casa que los asustaba, un ruido o una sombra que él no percibía. A la mañana siguiente, contrató a una empresa especializada en investigación paranormal. Aunque no creía en esas cosas, los investigadores pasaron 2 noches en la casa con equipos sofisticados, pero concluyeron que no había ninguna actividad anómala. El problema no estaba en la casa, sino en las mentes traumatizadas de los niños, que habían perdido a su madre de forma repentina. Durante la semana, Ricardo recibió llamadas de 3 agencias diferentes, con candidatas a niñera. La primera era una enfermera jubilada especializada en trastornos del sueño infantil. La segunda tenía una maestría en psicología infantil. Y la tercera era una educadora con 15 años de experiencia en cuidados intensivos. Agendó entrevistas con las 3 para el fin de semana, esperando que al menos una de ellas encontrara una solución a la pesadilla en la que se había convertido su vida. Mientras tanto, Mateo y Lucas seguían teniendo noches horribles, desarrollando rituales obsesivos antes de dormir, como revisar bajo la cama docenas de veces o recitar oraciones que habían inventado para alejar a la señora Oscura. Ricardo participaba en cada uno de estos rituales sin sentido, porque veía que les daban un pequeño consuelo temporal. Estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para que volvieran a dormir en paz.
El fin de semana llegó y Ricardo organizó las entrevistas en su casa para que los niños pudieran conocer a las candidatas. La primera, la doctora Isabel, llegó puntual con una carpeta llena de diplomas. Su enfoque era técnico y científico, explicando sobre ciclos de sueño y terapias conductuales. Los gemelos se sintieron intimidados por el vocabulario médico y se escondieron detrás de Ricardo. ¿Qué ven cuando se despiertan asustados? Tal les preguntó directamente, tomando notas en un cuaderno. Mateo y Lucas susurraron sobre la señora oscura y ella lo interpretó como síntomas de trastorno de estrés postraumático que requerían medicación. Señor Ricardo, estos niños necesitan acompañamiento psiquiátrico y posiblemente medicación para la ansiedad. Puedo implementar un protocolo de sueño riguroso, pero será necesaria mucha disciplina. La segunda candidata, la profesora Laura, tenía un enfoque más suave, pero igual de académico. Trajo juguetes terapéuticos y libros sobre el duelo infantil. Durante 40 minutos, intentó que los niños dibujaran sus sentimientos y hablaran de su madre, pero ellos se agitaron y empezaron a llorar cuando mencionó a Sofía. Están reprimiendo el duelo, le explicó a Ricardo. Necesitamos forzarlos a confrontar la realidad de la muerte para que puedan seguir adelante. La tercera candidata llegó 2 horas tarde, con una maleta antigua, y pidiendo disculpas por haberse perdido. Se llamaba Ana Torres, una mujer de 35 años, con el cabello rizado suelto y una sonrisa genuina. No tenía títulos universitarios, pero había algo diferente en su mirada, una tranquilidad natural que incluso relajó a Ricardo. «Hola, chicos», dijo, agachándose a su altura como si fueran viejos amigos. «Soy Ana y tengo algo muy importante que preguntarles». Mateo y Lucas, que se habían escondido durante las otras entrevistas, se acercaron con curiosidad. ¿Les gustan las historias de dragones valientes? Los ojos de los gemelos brillaron y asintieron tímidamente. «¡Qué bien!, porque conozco muchas historias de dragones que protegen a los niños durante la noche. Dragones buenos que espantan cualquier cosa mala». Ricardo observó con asombro cómo Ana lograba hacer reír a sus hijos por primera vez en meses. No hizo preguntas invasivas, ni intentó analizarlos. En cambio, se sentó en el suelo de la sala y les contó una historia improvisada sobre 2 hermanos dragones que se protegían mutuamente de los monstruos nocturnos. Mateo y Lucas quedaron hipnotizados, se sentaron a su lado, e incluso hicieron preguntas sobre los dragones. «¿Cómo aprendiste a tratar con niños?», le preguntó Ricardo cuando los gemelos subieron a buscar juguetes para mostrárselos. «No tengo formación académica», respondió Ana con honestidad, «pero crecí cuidando a mis 5 hermanos menores después de que mi madre enfermó. Aprendí que a veces los niños no necesitan explicaciones complicadas, necesitan sentirse seguros y amados. Y cuando tienen miedo no combatimos el miedo, encontramos algo más fuerte que el miedo». Ana explicó que había trabajado como niñera para familias en varias ciudades del interior, siempre con niños que tenían algún tipo de dificultad emocional. No tenía referencias de familias adineradas ni experiencia en mansiones, pero tenía historias de niños que habían superado traumas a través del cariño genuino. «Señor Vargas, no puedo prometer que resolveré el problema de los niños en una semana», le dijo mirándolo directamente a los ojos, «pero puedo prometer que los amaré como si fueran mis propios hijos». Cuando Mateo y Lucas regresaron, Ana pasó la siguiente hora jugando con ellos en el suelo. Inventó voces para cada muñeco, creó aventuras imaginarias y los hizo reír a carcajadas de una forma tan natural que Ricardo tuvo que contener las lágrimas. Hacía mucho tiempo que no oía el sonido de la alegría infantil en esa casa, donde solo habían resonado llantos y pesadillas. Al final de la tarde, cuando llegó el momento de irse, Mateo le tomó la mano y le preguntó, «¿Volverás mañana para contar más historias de los dragones?» Lucas completó, «¿Y puedes dormir aquí en casa? Tenemos miedo por la noche». Ricardo vio la sincera preocupación en el rostro de Ana al mirar a los niños, y luego a él. «Si su papá los deja, me encantaría quedarme aquí y cuidarlos», respondió ella. «Incluso conozco una historia muy especial, sobre dragones que protegen el sueño de los niños». Ana comenzó a trabajar el lunes siguiente y trajo una energía completamente diferente
a la casa de los Vargas. No llegó con manuales o protocolos, sino con una maleta llena de objetos curiosos que despertaron la imaginación de los gemelos. Había cristales de colores, pequeños carillones de viento, saquitos con diferentes olores y libros de cuentos que parecían haber sido muy leídos. Antes que nada, necesito conocerlos mejor a ustedes dos, les dijo a los gemelos después de que Ricardo se fuera a trabajar. Cuéntenme cuál es la parte más difícil de la noche. Mateo y Lucas, aunque un poco tímidos, se sintieron seguros para hablar con la calma acogedora de Ana. Es cuando nos acostamos y cerramos los ojos, respondió Mateo en voz baja. La señora oscura aparece y quiere llevarnos, igual que se llevó a mamá. Ana escuchó con total atención, sin interrumpir ni corregir. No habló de muerte o trauma, sino que hizo preguntas prácticas. ¿En qué momento se sienten más seguros durante el día? ¿Qué hacían con su mamá que los hacía felices? ¿Cuáles son las cosas que más les gustan de su casa? Las respuestas revelaron que Mateo y Lucas se sentían protegidos. Cuando estaban juntos, les encantaba cuando Sofía cocinaba panqueques y eran felices viendo a los pájaros en el jardín. Entonces vamos a empezar por ahí, dijo Ana con una sonrisa. ¿Qué tal si creamos una protección especial para ustedes dos? Algo que sea solo de ustedes y que ninguna señora oscura pueda atravesar. La idea intrigó a los niños, y Ana les explicó que construirían juntos un escudo mágico, hecho de cosas que los hacían felices. Durante la primera semana, Ana implementó cambios sutiles en la rutina de los niños. Sustituyó las luces blancas por bombillas cálidas, colocó carillones de viento en la ventana para alejar las malas energías, y distribuyó cristales de colores por la casa, cada uno con una función especial que ella inventaba, y los niños aceptaban. Lo que más impresionó a Ricardo fue cómo Ana transformó la hora de dormir, antes un momento de terror, en algo que Mateo y Lucas comenzaron a esperar con ansias. Creó un ritual elaborado llamado la ceremonia de los guardianes de la noche. Primero, un baño tibio con sal gruesa y lavanda, con propiedades protectoras. Luego elegían qué historia de dragones querían escuchar. Ana tenía un talento natural para narrar, interpretando cada personaje con voces diferentes e incluyendo a los niños como protagonistas de las aventuras. Las historias siempre trataban de dos hermanos, valientes que enfrentaban desafíos nocturnos con la ayuda de dragones protectores. Poco a poco, los niños empezaron a verse como héroes en lugar de víctimas. Después de la historia, venía la parte más importante, la activación del escudo protector. Ana les enseñó a hacer un círculo de protección alrededor de sus camas con los cristales. Cada cristal representaba una cualidad: coraje, amor, protección, paz y familia. Mateo y Lucas repetían en voz alta que estaban seguros y rodeados de amor, mientras Ana encendía incienso de lavanda que perfumaba el cuarto. Lo más sorprendente fue que la rutina empezó a funcionar. La primera noche, los gemelos aún se despertaron, pero en lugar de gritar, llamaron a Ana susurrando, y ella los calmó rápidamente. La segunda noche durmieron 5 horas, la tercera 6. Ricardo apenas podía creer lo que veía. ¿Cómo lo estás logrando?, le preguntó a Ana al final de la semana. Todos los que intentaron ayudar a los niños usaron métodos científicos, terapias probadas, medicamentos. Tú estás usando cristales e historias de dragones y está funcionando. Ana sonrió y respondió con sencillez: a veces la ciencia no puede curar lo que solo el amor puede. Explicó que el secreto no estaba en los cristales, sino en que los niños estaban participando activamente en la construcción de su propia protección. En lugar de ser víctimas pasivas, se convirtieron en héroes activos de su propia historia. Cuando un niño se siente poderoso y protegido, el miedo pierde fuerza, dijo ella. En las semanas siguientes, la transformación de Mateo y Lucas fue sorprendente, no solo para Ricardo sino para todos. En la escuela, los profesores comentaron que los niños estaban más atentos, participaban con entusiasmo y habían vuelto a jugar con sus compañeros. Ana se había convertido en mucho más que una niñera. Preparaba desayunos especiales para los niños, siempre con algún elemento lúdico que transformaba la comida en una aventura. Los martes eran los panqueques del dragón dorado,
y los jueves el desayuno de los caballeros valientes. Ricardo empezó a llegar a casa más temprano para participar en estos momentos. Por primera vez en meses, podía concentrarse en el trabajo, sabiendo que sus hijos estaban bien cuidados. Ana le enviaba fotos y videos durante el día, y él se sorprendía sonriendo en medio de reuniones al ver a sus hijos felices. Una noche, Ricardo llegó a casa y encontró a Ana en la cocina preparando la cena, mientras Mateo y Lucas ayudaban a cortar verduras con cuchillos de plástico. La escena era tan natural y acogedora que se detuvo en la puerta solo observando. Ana usaba un delantal floreado. Canturreaba mientras cocinaba y respondía pacientemente a las miles de preguntas de los niños. «Papá», corrió Mateo a abrazarlo. «Ana nos está enseñando a hacer la comida favorita de los dragones». Lucas completó, animado. «Es un guiso especial que da fuerza y coraje para enfrentar cualquier miedo». Ricardo sonrió al ver el entusiasmo de sus hijos, a quienes no veía tan felices y comprometidos con una actividad simple desde hacía mucho tiempo. Durante la cena, Ana compartió que había observado algo interesante en el comportamiento de los gemelos. Siguen durmiendo mejor, pero a veces se despiertan entre las 2 y 3 de la madrugada, explicó. Me di cuenta de que es siempre a la misma hora, así que investigué si había algún ruido externo en ese periodo. Descubrí que el sistema de aire acondicionado de la casa hace un ruido específico cuando se enciende, automáticamente a las 2:30. Para los adultos es imperceptible, pero para niños en estado de alerta constante puede ser perturbador. Ricardo quedó impresionado con su capacidad de observación. Ningún especialista había pensado en verificar los ruidos ambientales. Ana sugirió cambios simples, como ajustar el temporizador del aire acondicionado, usar un humidificador con un sonido relajante y cortinas opacas. ¿Tienes formación en alguna área específica?, preguntó Ricardo curioso. Ana se rió y respondió, tengo formación en la vida real. Crecí en una casa con 7 hermanos, donde yo era responsable de cuidar a los más pequeños. Aprendí a observar, a improvisar y a encontrar soluciones creativas para problemas prácticos. A veces eso vale más que cualquier diploma. Esa noche, Ricardo se dio cuenta de que estaba observando a Ana de una forma diferente, no solo como la niñera que había salvado a sus hijos, sino como una mujer interesante, inteligente y cariñosa. Notó su sonrisa, su paciencia infinita, y cómo hacía que cualquier actividad ordinaria se volviera especial. Después de que los niños se durmieron, Ricardo y Ana se quedaron en la sala conversando. Ella le contó sobre su infancia en Mendoza, sobre cómo había aprendido a cocinar con su abuela y los desafíos de su trabajo. Ricardo se encontró prestando atención no solo a lo que decía, sino a la forma en que hablaba, a sus gestos delicados y al brillo de sus ojos, cuando mencionaba a los niños que había cuidado. «Ana, necesito darte las gracias», dijo cuando ella se levantó para ir a la habitación de huéspedes. «No solo ayudaste a Mateo y Lucas a dormir mejor, devolviste la alegría a esta casa. Hacía mucho tiempo que no oía risas por los pasillos, que mis hijos no se entusiasmaban con actividades simples como cocinar o escuchar historias». Ana sonrió. «Esa es la parte más gratificante de mi trabajo, ver a una familia reconectándose y volviendo a ser feliz junta». El mes pasó volando, y la rutina de la familia Vargas se había transformado por completo. Los gemelos dormían 8 horas por noche, sin interrupciones, y Ricardo había cerrado 2 contratos importantes. Ana se había adaptado perfectamente, creando un ambiente tan armonioso que Ricardo a veces olvidaba que era una empleada. Ella participaba de las decisiones de los niños, daba su opinión sobre cuestiones escolares e incluso lo ayudaba con problemas prácticos de la casa, que él no sabía cómo resolver. «¿Papá, te gusta Ana?», le preguntó Mateo una mañana durante el desayuno con la franqueza de los niños de 5 años. Ricardo casi se atragantó con el café y miró a Ana, que fingía no haber oído. «Claro que me gusta, hijo. Ella los cuida muy bien», respondió, intentando sonar casual. Lucas, más observador, completó. «No, papá. Mateo quiere decir si te gusta Ana como te gustaba mamá». El silencio que siguió fue incómodo. Ricardo no sabía cómo responder, ya que la pregunta tocaba un tema
que había estado evitando pensar durante semanas. Ana continuó preparando las loncheras, pero Ricardo notó que se había detenido por unos segundos. «Mis hijos, mamá siempre será especial en nuestro corazón», comenzó Ricardo con cuidado. «Y Ana también es muy especial para nuestra familia, pero de una manera diferente». Mateo pareció aceptar la explicación, pero Lucas frunció el ceño, no del todo convencido. «Pero te pones feliz cuando Ana está aquí, ¿verdad, papá?», preguntó. «Igual que te ponías feliz cuando mamá estaba aquí». La pregunta de Lucas golpeó a Ricardo, porque era la verdad. Él realmente se ponía feliz cuando Ana estaba cerca. Había una ligereza en su presencia que hacía que incluso los momentos más ordinarios fueran agradables. «¿Quieren llegar tarde a la escuela?», intervino Ana cambiando de tema con diplomacia. Cuando Ricardo regresó a casa, encontró a Ana organizando la sala, más callada de lo normal. «¿Está todo bien?», preguntó sentándose en el sofá, mientras ella doblaba la ropa. «¿Puedo hacerte una pregunta personal?», dijo Ana sin mirarlo. «¿Has pensado en tener una relación con alguien de nuevo?», después de Sofía? Ricardo se sorprendió. Había evitado pensar en ello, sintiéndose culpable por querer seguir adelante. «No», respondió honestamente. «En los primeros meses no podía imaginar nada más allá del dolor, y después no tenía energía emocional para pensar en otra cosa que no fuera ayudarlos». Ana sintió y tras un breve silencio, dijo algo que hizo a Ricardo replantearse todo. «A Sofía le gustaría verte feliz de nuevo, y le gustaría ver a los niños con una figura materna que los amara de verdad». Ricardo la miró, sorprendido. «¿Cómo puedes estar tan segura? Ni siquiera la conociste». «Porque toda madre que ama a sus hijos de verdad quiere que sean felices, incluso cuando ella no esté aquí», respondió Ana con sencillez. «Y una mujer que amó de verdad quiere que el hombre que eligió para compartir su vida sea feliz también. El amor verdadero no es posesivo, es generoso». Ricardo se quedó en silencio, procesando esas palabras. «Puedo contarte un secreto», dijo Ana finalmente mirándolo directamente. «Me he encariñado mucho con ustedes tres, más de lo que debería, considerando que solo soy la niñera». Ricardo sintió su corazón acelerarse. «Mateo y Lucas me recuerdan a mis hermanos, y tú me recuerdas a cómo me gustaría que un hombre me cuidara a mí y a mi familia». La confesión de Ana creó una tensión en el aire que Ricardo no supo manejar. Él sabía que también se había encariñado con ella, pero admitirlo en voz alta parecía un paso irreversible. «Ana, no quiero complicar la situación», dijo con cautela. «Hiciste un milagro con Mateo y Lucas. No puedo arriesgarme a perder eso». La conversación creó una atmósfera extraña en la casa en los días siguientes. Intentaban mantener la normalidad, pero la tensión era palpable, y los niños, con su sensibilidad, empezaron a notarlo. Durante las comidas, los silencios eran más largos e incómodos. Ricardo empezó a trabajar hasta más tarde, y Ana se recogía en su cuarto más temprano. Mateo fue el primero en notar el cambio. «Ana, ¿estás triste?», preguntó una tarde mientras hacía la tarea. «¿Por qué no estás contando las historias de los dragones con la misma voz de siempre?». Lucas complementó. «¿Y por qué papá ya no? Está cenando con nosotros todos los días». «¿Cómo lo estaba haciendo?». Ana se dio cuenta de que necesitaba resolver la situación antes de que la inestabilidad emocional de los adultos afectara la seguridad que los niños habían reconquistado. Esa noche, después de que los gemelos se durmieron, fue a la oficina de Ricardo y tocó la puerta. «Necesitamos hablar», dijo con firmeza. «Nuestros problemas personales no pueden perjudicar el bienestar de los niños». Ricardo cerró su laptop y estuvo de acuerdo. Se sentaron en el sofá de la sala, donde antes Ana contaba historias a los niños, pero el ambiente ahora estaba cargado de tensión. «No debí haber hablado de mis sentimientos», comenzó Ana. «Fue poco profesional de mi parte y creó una situación incómoda para todos». Ricardo negó con la cabeza. «No, Ana, fuiste honesta y lo aprecio. El problema es que yo también tengo sentimientos que no sé cómo manejar», dijo respirando hondo. «No eres solo la niñera que salvó a mis hijos. Trajiste vida de vuelta a esta casa de una forma que no imaginé que fuera posible de nuevo. Y eso me asusta, porque significa que estoy siguiendo adelante, dejando a Sofía atrás».
Ana se acercó a él en el sofá. Ricardo, no estás dejando a Sofía atrás. Estás honrando su memoria al elegir vivir plenamente de nuevo. Ella te dio 2 hijos maravillosos y años de felicidad. Eso no desaparece porque encontraste a alguien que te hace sonreír otra vez. Sus palabras eran sencillas, pero llenas de una sabiduría que Ricardo no esperaba. ¿Y si no funciona?, preguntó él, revelando su mayor miedo. ¿Y si intentamos algo y arruinamos lo que construiste con Mateo y Lucas? Ya perdieron a su madre. No puedo arriesgarme a que te pierdan a ti también. Ana tomó sus manos, un gesto que hizo que el corazón de Ricardo se acelerara. ¿Y si funciona?, le replicó ella. ¿Y si conseguimos ser felices juntos y darles a estos niños una familia completa de nuevo? La conversación fue interrumpida por pequeños pasos en la escalera. Mateo apareció frotándose los ojos, sosteniendo su oso de peluche. Me hice pipí en la cama, dijo avergonzado, algo que no sucedía desde hacía semanas. Ricardo y Ana se levantaron de inmediato, dejando de lado la conversación personal. Mientras Ana cambiaba las sábanas, Ricardo se quedó en el cuarto con Lucas. «Papá, ¿vas a despedir a Ana?», preguntó Lucas de repente. «¿Por qué preguntas eso, hijo?». Lucas se sentó en la cama y miró a su padre seriamente. «Porque ustedes dos están raros, y siempre que los adultos se ponen raros, alguien se va». La observación del niño golpeó a Ricardo como un puñetazo. Lucas tenía razón. Estaban creando la misma inestabilidad emocional que los niños más temían. «Lucas, Ana no se va a ir», dijo Ricardo con firmeza. «Te lo prometo. No importa lo que pase entre nosotros los adultos, ella siempre será parte de nuestra familia». Cuando Ana regresó con Mateo, escuchó el final de la conversación. Sus ojos se llenaron de lágrimas, al darse cuenta de que Ricardo había hecho esa promesa no solo para tranquilizar al niño, sino porque realmente la creía. «Eso es verdad», completó, sentándose en el borde de la cama de Lucas. «Los quiero demasiado a los dos para irme. Ustedes son mi familia ahora». Mateo, aún adormilado pero reconfortado, hizo una pregunta que lo cambió todo. «¿Entonces pueden ser novios como papá y mamá lo eran? ¿Así podemos ser una familia de verdad de nuevo?» Lucas aplaudió animado. «Sí, y Ana puede ser nuestra nueva mamá. Ya nos cuida como una madre». Ricardo y Ana se miraron por encima de las cabezas de los niños, con lágrimas en los ojos de ella y pura emoción en el rostro de él. «¿Les gustaría eso?», preguntó Ricardo a sus hijos con la voz entrecortada. «¿Les gustaría que Ana se quedara aquí, para siempre como parte de nuestra familia?». Los niños asintieron vigorosamente, como si fuera lo más obvio del mundo. «Entonces creo que tenemos nuestra respuesta», dijo Ana sonriendo entre lágrimas. Ricardo se acercó a ella y frente a sus hijos la besó suavemente. Fue un beso lleno de promesas y de un amor que había crecido gradualmente, a través del cuidado de 2 niños que necesitaban desesperadamente una familia unida de nuevo. Los meses que siguieron, la casa de los Vargas se transformó en un hogar verdaderamente feliz. Ricardo y Ana decidieron tomar la relación con calma, priorizando el bienestar emocional de Mateo y Lucas. No querían que los niños sintieran que estaban reemplazando a Sofía, sino expandiendo la familia con más amor. Ana continuó durmiendo en la habitación de huéspedes, pero ahora participaba oficialmente de todas las decisiones familiares. Acompañaba a Ricardo a las reuniones escolares, ayudaba a elegir actividades extracurriculares y hasta daba su opinión sobre negocios cuando él lo pedía. Los amigos de Ricardo notaron el cambio. «Está radiante», le dijo Javier, su mejor amigo y socio. «¿Y los niños? ¿Cómo están manejando la situación?». Ricardo sonrió al hablar de su familia. «Mateo y Lucas adoran a Ana, de hecho, fueron ellos quienes sugirieron que fuéramos novios. Se sienten seguros y amados, y eso es todo lo que me importa». En casa, Ana había creado nuevos rituales familiares que incluían la memoria de Sofía de forma saludable. Cada primer viernes del mes era el día de la mamá del corazón, cuando preparaban juntos la lasaña, favorita de Sofía, y contaban historias felices sobre ella. Ana animaba a los niños a hablar de su madre, enfatizando que el amor por Sofía podía coexistir con el cariño por ella. «Mamá está feliz en el cielo,
Viéndolos tan bien cuidados, les decía, los niños habían desarrollado una comprensión madura, entendiendo que podían amar a dos madres de formas diferentes. Ricardo observaba estas interacciones con profunda gratitud. Ana no solo había curado el trauma del sueño, sino que había enseñado a la familia a procesar la pérdida de forma saludable. Nunca intentó borrar la presencia de Sofía, sino que ayudó a honrar su memoria de una manera que trajera paz en lugar de dolor. Una noche, mientras acostaban a Mateo y Lucas, algo mágico sucedió. Lucas, el más reservado, miró a Ana y dijo, «Tía Ana, ¿puedes ser nuestra mamá número 2? Mateo completó, «Sí, mamá Sofía es nuestra mamá del cielo y tú puedes ser nuestra mamá de la tierra». Ana tuvo que salir del cuarto para llorar de emoción. Ricardo la encontró en el pasillo, la abrazó y susurró, «Salvaste más que su sueño. Salvaste nuestra capacidad de ser una familia feliz de nuevo». En ese momento, supo que estaba completamente enamorado de esa mujer extraordinaria. En el trabajo, Ricardo había vuelto a ser el empresario exitoso de siempre, pero con una perspectiva diferente sobre lo que realmente importaba. Rechazó viajes de negocios para pasar más tiempo con la familia e implementó horarios flexibles para sus empleados con hijos pequeños. «Has cambiado», le observó su secretaria. «Después de que esa muchacha entró en tu vida, te volviste más humano, más comprensivo». Los empleados notaron la diferencia. Ricardo sonrió, sabiendo que Ana había transformado no solo a su familia, sino su forma de ver el mundo. Las noches, antes momentos de terror, ahora eran los más acogedores del día. Mateo y Lucas dormían tranquilamente, y Ricardo y Ana aprovechaban para conversar sobre planes futuros o simplemente disfrutar de su compañía. La casa había recuperado el alma que había perdido cuando Sofía murió. Un fin de semana, Ana sugirió un viaje a la casa de playa en Viña del Mar, un lugar que Ricardo había evitado desde la muerte de Sofía. «Creo que es hora de crear nuevos recuerdos felices en ese lugar», le dijo Ana. «Los niños merecen disfrutar de todos los rincones de la vida que tú y Sofía construyeron para ellos». El viaje fue un éxito. Los niños jugaron en la playa, y Ricardo logró revisitar los recuerdos de Sofía sin dolor, sino con una nostalgia cariñosa y gratitud. Ana fotografió cada momento, creando un nuevo álbum familiar que honraba el pasado y abrazaba el presente. 6 meses después, Ricardo tomó una decisión que lo sorprendió incluso a él mismo. Durante una cena romántica, se arrodilló y le pidió matrimonio a Ana. «Ana, no solo salvaste a mis hijos, me enseñaste que es posible amar de nuevo, sin culpa y sin miedo», le dijo. «¿Quieres construir oficialmente una familia conmigo?» Ana se emocionó, pero su respuesta fue cuidadosa y madura. «Ricardo, te amo, y amo a Mateo y Lucas más que a nada. Pero antes de decir que sí, necesitamos estar seguros de que los niños están realmente preparados para este cambio. Pasaron por traumas significativos, y un matrimonio representa una alteración importante». Ricardo admiró su sabiduría, priorizando el bienestar de los niños por encima de sus propios deseos. Decidieron conversar con los gemelos sobre el matrimonio de forma lúdica. Ana sugirió usar una de las historias de dragones para introducir el tema. Érase una vez 2 hermanos dragones que vivían con su padre dragón en un castillo mágico. Comenzó. Un día, una dragoa muy especial vino a ayudar a cuidar del castillo y se hizo amiga de la familia. Los hermanos dragones se pusieron tan felices que le pidieron al padre dragón que se casara con ella para que pudiera quedarse para siempre como parte de la familia. Mateo y Lucas escucharon con total atención. Cuando Ana terminó, Lucas preguntó, «Esa historia es sobre nosotros, ¿verdad?» Mateo completó animado, «Y te vas a casar con papá para ser nuestra mamá para siempre». La naturalidad con que los niños aceptaron la situación confirmó que estaban preparados. La boda fue una celebración íntima de la familia en la que se habían convertido. Ana insistió en incluir elementos que honraran la memoria de Sofía, como sus flores favoritas en la decoración y una foto discreta en el altar. Mateo y Lucas participaron como pajes, llevando las alianzas y expresando lo felices que estaban por tener una familia completa de nuevo. Durante sus votos, Ricardo dijo, «Ana, me enseñaste
que el amor no es un recurso limitado. Me mostraste que es posible honrar el pasado mientras construimos un futuro lleno de esperanza. Prometo amarte y ser el mejor padre y esposo que pueda ser, siempre recordando que nuestra familia fue construida sobre una base de amor, cuidado y segundas oportunidades. Ana, por su parte, hizo votos que conmovieron a Ricardo. Ricardo, Mateo y Lucas, ustedes me enseñaron que la familia no es solo sangre, sino sobre elección, cuidado y amor incondicional. Prometo honrar la memoria de Sofía, siendo la mejor madrastra y esposa que pueda ser, siempre poniendo el amor y el bienestar de esta familia por encima de todo. La luna de miel fue un viaje en familia a Disney, lo que reflejaba perfectamente sus valores de priorizar a los niños. Mateo y Lucas se divirtieron como nunca antes, y Ricardo y Ana lograron tener momentos románticos entre las actividades familiares. Fue la luna de miel perfecta para una familia que se había formado de manera no tradicional, pero profundamente amorosa. Al regresar, Ana se mudó oficialmente al dormitorio principal, pero mantuvo un pequeño espacio personal en el cuarto de huéspedes, su rincón para guardar sus libros y objetos de su ciudad natal. La transición fue suave, porque en la práctica ella ya era una parte integral de la familia. Mateo y Lucas se adaptaron perfectamente. Empezaron a llamarla Mamá Ana y crearon pequeños rituales especiales con ella. La escuela notó la transformación completa de los niños. Mateo y Lucas se han convertido en ejemplos de resiliencia y adaptación saludable, comentó la psicóloga educacional. Hablan de la familia con tanto cariño y seguridad que es inspirador. Ustedes lograron algo extraordinario: crear un ambiente donde pudieron procesar la pérdida de su madre y abrirse a un nuevo amor familiar de forma natural. Ricardo sabía que nada de eso habría sido posible sin la sabiduría, paciencia y amor genuino de Ana. Ella había llegado como una niñera temporal, pero se había convertido en la pieza fundamental que permitió que su familia se reconstruyera, aún más fuerte y unida que antes. Un año después de la boda, la familia Vargas Torres se había consolidado como un ejemplo de cómo reconstruir la felicidad tras una pérdida devastadora. Mateo y Lucas, ahora de 7 años, eran niños seguros, cariñosos y emocionalmente maduros. Habían creado una narrativa saludable sobre su historia familiar, que incluía la nostalgia por Sofía y la alegría de tener a Ana en sus vidas. Ricardo se había convertido en un hombre diferente, más presente, emotivo y agradecido por las pequeñas alegrías diarias. Su éxito profesional continuaba, pero ahora equilibrado con una vida familiar rica y satisfactoria. Frecuentemente, les decía a sus amigos que Ana no solo había salvado a sus hijos, sino que le había enseñado a vivir plenamente de nuevo, sin culpa por ser feliz. Ana había encontrado mucho más que un trabajo. Descubrió su verdadera vocación y construyó la familia que siempre soñó. Su enfoque intuitivo y amoroso llamó la atención de otros padres y empezó a recibir invitaciones para dar charlas sobre cuidados infantiles alternativos. Un fin de semana, mientras observaban a los niños jugando en el jardín, Ricardo le dijo a Ana: ¿alguna vez pensaste en cómo nuestra historia podría haber sido diferente si hubiera contratado a cualquiera de las otras niñeras? Ana sonrió y respondió: creo que las cosas suceden en el momento adecuado y de la forma correcta. Yo necesitaba una familia tanto como ustedes necesitaban sanar. Fue perfecto para todos nosotros. La conversación fue interrumpida por Mateo, quien corrió hacia ellos con un descubrimiento importante. Mamá, Ana, papá, vengan a ver. Hay un nido de pajaritos en el árbol y los polluelos acaban de nacer. Lucas llegó justo detrás, igual de animado. Son 3 bebés pajaritos y la mamá pajarito los cuida igual que tú nos cuidas a nosotros, mamá Ana. Mientras observaban el nido, Ana tuvo una idea especial. ¿Qué tal si creamos un álbum de fotos contando nuestra historia familiar? Los niños se entusiasmaron y pasaron la tarde organizando fotos y recordando sus momentos favoritos. El álbum se convirtió en un tesoro familiar, con fotos de Ana contando las primeras historias de dragones, de la boda y de los pequeños momentos cotidianos. A Mateo y Lucas les gustaba especialmente una foto de los 4 abrazados en la playa,
sonriendo genuinamente, una imagen que capturaba la felicidad que habían conquistado juntos. Una noche, mientras acostaban a los niños, Lucas hizo una observación que resumió perfectamente el viaje que habían recorrido. «Mamá Ana, ¿recuerdas cuando teníamos miedo de dormir? Porque pensábamos que íbamos a morir como mamá Sofía». Ana asintió, conmovida al recordar aquellos días. «Ahora ya no tenemos miedo, porque sabemos que ustedes dos van a estar aquí cuando nos despertemos y que mamá Sofía nos está cuidando desde el cielo también». Mateo completó: «Es como si tuviéramos dos protecciones. Ustedes aquí en la tierra y mamá Sofía allá en el cielo. Somos la familia más protegida del mundo». Ricardo y Ana se miraron con lágrimas en los ojos, emocionados por la sabiduría y madurez que los niños habían desarrollado. Esa noche, después de que los niños durmieron tranquilamente, algo que se había vuelto natural, Ricardo y Ana se sentaron en el sofá para hablar sobre el futuro. «¿Has pensado en tener nuestros propios hijos?», me preguntó Ricardo con cuidado. Ana sonrió. «Pienso en eso todos los días, pero también sé que Mateo y Lucas ya son mis hijos de corazón. Si tenemos más bebés, será una bendición extra en una familia que ya está completa». Ricardo besó la frente de Ana. «Así que vamos a ver qué nos depara el futuro. Todo lo que hemos conseguido hasta ahora ha sido mejor de lo que jamás imaginé que fuera posible de nuevo». Ana estuvo de acuerdo. El amor tiene una forma interesante de multiplicarse en lugar de dividirse. Cuanto más amor damos, más recibimos de vuelta. Y así, la historia llegó a su fin, mostrando cómo la vida puede sorprendernos de formas maravillosas y cómo es posible reconstruir la felicidad después de una pérdida devastadora.